Llegó el momento entonces de la picada, llegó el momento de picar algo y de picar un poquitito el tema conflicto docente. Para ponernos en contexto, el conflicto docente actual que tuvo cortes de ruta hasta la Sí. semana pasada, que tuvo algún cortecito de ruta esta semana, pero se mezcló ahí con la cuestión de las organizaciones sociales, que mantiene tomado el edificio del Consejo General de Educación y un paro que fue de 48 horas esta semana, habrá que ver qué pasa la semana que viene, de algunos sectores docentes, que son los sectores que no firmaron el acuerdo en Sí. paritarias, que sí firmaron otros gremios como la UDPM y SADOP, y que están ahí muy cerca de firmar los gremios como UDA, UDNAM y demás, que están todavía negociando. Es un sector que quedó fuera de la paritaria, que no estuvo de acuerdo con lo que se selló y que salió a protestar por esto. Y de ahí nace todo este conflicto en el que estamos hoy, ¿no? Por un lado, lo que plantean en principio es la apertura al diálogo. Según el gobierno de la provincia, hay apertura al diálogo. Lo que no está habiendo y no va a haber aparentemente por mucho tiempo es reabrir la negociación paritaria. Esto, en principio, el gobierno sostiene que ha sido un primer acuerdo, de que hay otro acuerdo previsto, como lo están haciendo con otros sectores. De hecho, ya hubo también acuerdo con los empleados públicos, con La ATE, Administración Central. UPCN, y esa misma modalidad quieren aplicar. Decir, bueno, vamos a revisar si en abril o mayo, y esto aparentemente los que no firmaron no quieren saber nada. Hay que volver a abrir el tema de la paritaria, es lo que están exigiendo, pero por lo tanto hay dos posiciones. La posición dura de decir, bueno, tenemos que volver a sentarnos a negociar el tema salarial, y el gobierno dice, por ahora ya lo negociamos. Ya lo negociamos y, de hecho, el jueves por la mañana, cuando presentó el acuerdo con UPCN, el titular del Ministerio de Hacienda, Adolfo Safrán, dijo, el tema del salario docente está cerrado hasta abril. En abril nos vamos a volver a sentar para, a partir de mayo, digamos, fijar un nuevo Sí, acuerdo, que es algo que se había arreglado en la mesa de paritarias también. En esta exacto. mesa de paritarias en la que este sector no aceptó el acuerdo, se había arreglado que era un primer aumento, de Sí. alrededor del 19%, entre el 19 y el 21%, depende del caso. Era un primer acuerdo y en abril se volvía a discutir, no es que 19% para todo el año, sino que Claro. es para la primera parte. En abril volvemos a discutir a ver cómo actualizamos un poco más, que básicamente es lo que viene haciendo la provincia todos los años, ¿no? De Sí, a poco, a principio de año, en abril, después de mitad de año y sobre final de año, son 4 veces que se sientan a ir acomodando el salario según cómo venga la inflación. Pero está este sector duro que complica un poco la vida de los demás misioneros con el tema del corte de ruta, algo bastante, que está bastante en discusión, no solo por los docentes, sino por sí, todas las organizaciones. El clima está bastante caldeado con los que cortan ruta. Y por otro lado, bueno, las medidas que sí empezaron a tomar a partir de claro. ahora, que apuntan más a la toma de decisiones, ¿no? No están en la ruta impidiéndole el paso al resto de los misioneros, sino que ahora están yendo directamente a donde están los que toman las decisiones. Tomaron el edificio donde funciona el Consejo General de Claro. Educación. Y la semana pasada, una particularidad, se le coló a la organización del Ministerio de Educación de la provincia y del Ministerio de Educación de la Nación, que estuvo el ministro acá en Misiones, Sí, en un acto, una docente que frente al ministro de la Nación y frente al ministro provincial planteó el problema, ¿no? claro. Y fue rápidamente distribuido, compartido, se viralizó, porque, bueno, planteó lo que considera de manera muy auténtica, Ujú. porque comúnmente uno lo ve al referente sindical o al gobierno, pero en este caso una docente agarró, se plantó, le dijo, mire, esta es la situación que estamos viviendo, y lo dio a conocer, como Así es. corresponde. ¿Lo escuchamos, le parece? Dale. Vamos a escuchar a la docente que se le plantó a los ministros de Educación Nacional y Provincial y les contó cuál es la situación que están pasando. La escuchamos. No muchos conocen la realidad, pero les cuento que es muy difícil. Muchos de ustedes seguramente habrán tenido algún familiar docente, alguna mamá docente, y estamos en una situación muy frágil. Queremos que se abra el diálogo, queremos reunirnos, y yo, que soy maestra de escuela especial, necesito volver al aula. Con 14% de aumento no podemos, 10% ya aumentó la nafta. ¿El material didáctico y práctico que necesito para mis niños de escuela especial? O compro eso o compro para
lo que necesita mi hijo en su casa. Entonces, yo hablo de ciertas realidades que vivimos que son incomprendidas. Y le hablo como docente de armas. Nunca hice tanto paro, pero no hay otra manera. He pensado en salir o no a manifestarme en la calle y lo hago. Nunca he hecho eso y lo tengo que hacer. Porque no abren la mesa de diálogo para decir, ustedes... Ahí pasaba entonces esta docente. Hacia adelante lo que hay que decir es que, de nuevo, el gobierno está rígido en su posición, el otro Sí. sector también. De hecho, el gobernador también el jueves por la mañana habló del tema y dijo, este sector sindical de los docentes no está buscando el diálogo como dicen, sino que lo que quieren es exigirnos que cambiemos algo que se acordó Claro. con otros gremios. Así que la puja está fuerte ahí, está difícil. Hubo un principio de acercamiento, digamos, durante la tarde de ayer jueves, que gente del Consejo General de Educación atendió a un grupo de los docentes que estaban Sí. tomando el edificio. De hecho, hay algunos videos circulando donde se los ve charlando, casi 20 minutos de charla en el pasillo, en las Claro. puertas, en realidad, de entrada del CGE. Charlaron ahí. De vuelta, los docentes le decían, ya mismo abran la puerta y nos sentamos a hablar. Del otro lado, del lado del Consejo, del lado del gobierno, le decían, no, levanten la medida de fuerza y a partir de ahí empezamos a charlar y ponemos una fecha para sentarnos en una mesa Sí. y volvemos a discutir la cuestión. Así que ahí está la puja también. El gobierno que por un lado dice, con cierta razón, digamos, para el lado del gobierno, no vamos a discutir bajo presión, levanten las medidas y después Claro. discutimos. Y del otro lado que también tienen sus razones para decir, no, primero díganos una fecha y ahí nosotros levantamos y venimos y nos sentamos. Recordemos que hay un antecedente, que de hecho el gobierno provincial había admitido y renegoció en su momento, en una paritaria anterior, es que el gremio, digamos, oficialista, que es UDPM, el gremio mayoritario, había acordado, y en aquella oportunidad no habían acordado el resto, y logró un avance con el gobierno de la provincia. Hay un dato también. Uno empieza a ver el escenario que se ha presentado y la dispersión de distintos gremios, ¿no? Cómo se han La ido... pérdida de representación, además. Eso está claro. O sea, el UDPM tiene claramente representación mayoritaria por la cantidad de afiliados que tiene. Pero, no sé Pero si en cuanto al movimiento que está provocando esta situación, se nota que también los distintos gremios, que no se sabe cuál es el que tiene más representatividad, porque tenemos uno, que es la zona norte, que está Ortiz allí con el movimiento, justamente con una gran convocatoria, Sí. y también en esta parte de la provincia, estuvo La en gente de Oberá, CTA estuvo en y- Santa Ana, Ujú. CTA y numerosos otros gremios pequeños, grandes, que se Sí, fueron sí. sumando. Sí, lo que hay que decir, saliéndonos de este conflicto puntual, hay una realidad en el gremialismo docente misionero de la que no se puede escapar. Hace 2 años falleció trágicamente Sí. Marilu Leverber. Marilu Leverber era la cabeza de UDPM y en ese momento UDPM era el sindicato fuerte de docentes Sí. que contenía una gran cantidad de docentes. De hecho, las movilizaciones que hacían los demás sindicatos eran bastante más débiles. Claro. Tras el fallecimiento de Marilu Leverber, de una forma trágica, inesperada, se descontroló, se desarmó prácticamente la conducción de UDPM. Si bien en lo formal quedó armado, la contención que tenían para con las bases desapareció, Claro. no la supieron manejar, perdió muchísima fuerza y de hecho uno veía mucho hace 2, 3, 4 años atrás en UDPM una gran cantidad de docentes jóvenes, o sea, recién ingresados a la tarea que automáticamente entraban a DOMIS, que es la agrupación que manejaba Marilu. Bueno, hoy la gran cantidad de docentes jóvenes están en estas agrupaciones que están por fuera de UDPM. Claro. Y que están en estos movimientos que están haciéndose fuertes a partir de ahí y a partir de un montón de otros docentes que se fueron de UDPM hacia estos lugares porque perdieron esa contención. Entonces, hay un problema grande de representación en UDPM, producto del fallecimiento de la Caudillo, que no apareció otra figura que logre contener. Que aparezca una figura obviamente lleva tiempo, pero
esta es una cuestión que el gobierno también tiene que empezar a mirar. No puede quedarse únicamente con el modelo que era antes de arreglamos con UDPM y después UDPM va alineando a los demás, porque UDPM ya no es lo que era y está clarísimo. Había pasado algo con CETERA a nivel nacional, cuando tenía también representación muy fuerte en todo el país. Bueno, es una nueva realidad, pero como reflexión también queda el hecho de que algunas escuelas públicas aún no ha arrancado, pero particularmente el sector privado no tienen inconvenientes. Todos arrancaron, en el sector privado arrancaron todos, y en el sector público le diría que muchos arrancaron, hay un montón sin arrancar todavía. El sector de la escuela secundaria, por ahí es el que está más comprometido con el paro, y en algunas primarias van empezando de a poquito, pero sigue gente de paro y va a seguir esto la semana que viene. ¿Le parece hasta acá? Y bueno, el escenario entonces de la educación en Misiones, esta es parte de lo que vemos de la realidad, y además también lo último, hay que decirlo, hay una puja de cada sindicato de imponerse y de tratar de conseguir mayor cantidad de afiliados, que lo consigue justamente estando en la calle, como en este caso, o militando, o reclamando, o planteando. Consiguiendo mejores situaciones salariales. Exactamente. ¿No? Que el otro. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Será hasta la semana que viene. Chau.